tienes que aprender a amar la versión de ti en el presente, ¿no? Porque la que ya fue, sí, te ayudó a llegar a la de hoy. Pero pues sí, aprendes a amarte y a verte al espejo así, con cicatrices, con heridas, con tubos saliendo de partes de tu cuerpo que no sabías que podían salir tubos. Y a finales del 2021 me dicen, es tiempo de ir pensando en terapia sustitutiva o en un trasplante. Y yo dije, pues obviamente el trasplante. En México las listas de espera en hospitales públicos son de 10 años para poder pues, acceder a un órgano, a un riñón en este caso. Yo tuve la fortuna de que mi hermano me diera su riñón. Pierdes la fe en todo, ¿eh? O sea, en todo. Pero pues una respuesta muy clara y puntual que te puedo dar, estoicismo. A mí el estoicismo me ha salvado la vida, ¿sí? Para quien no sepa, el estoicismo es una filosofía de vida en donde tu mente la ocupas en cosas que sí dependen de ti. Hoy recibimos a una mujer cuya voz nace del cuerpo, de la experiencia vivida y de la profunda valentía para decir lo que muchos prefieren no mirar. Una mujer que transformó el dolor en propósito y la vulnerabilidad en acción. Samara Martínez es periodista, académica y activista. Su vida ha estado atravesada por más de una década de procesos médicos muy complejos, trasplantes, diálisis y quimioterapias, experiencias que no la definieron desde la fragilidad, sino que la empujaron a convertirse en un puente para miles de personas que viven con enfermedades crónicas. Desde la academia, el activismo y las redes sociales, Samara ha hecho visible lo invisible. Creó Hemodiálogos, el primer grupo de apoyo emocional para pacientes renales y sus familias en Chihuahua, y ha construido una comunidad digital de cientos de miles de personas con las que habla de salud, derechos humanos, dignidad y empatía, sin filtros y sin eufemismos. Pero lo más poderoso de Samara no es solo su resiliencia, sino su claridad moral. Hoy su misión está enfocada en impulsar la ley Trasciende, una iniciativa que abre una conversación urgente y profunda sobre el derecho a una muerte digna y sobre cómo queremos acompañar al final de la vida desde la compasión y la humanidad. Hoy en este episodio hablaremos con ella sobre el dolor, conciencia, dignidad, verdad y el poder de usar la voz cuando el silencio ya no es una opción. Samara, muchísimas gracias por estar Ay, aquí. no, gracias por esa tan cálida y hermosa bienvenida. Muchas gracias, es un gran placer poder Ay, estar no, aquí. feliz, yo también, feliz de que se nos Gracias, armó, gracias. que logramos coincidir. Sí. Sam, a mí me gustaría abrir este episodio preguntándote, ¿qué nadie te dijo sobre vivir con una enfermedad crónica? Muchas cosas, pero principalmente el que se romantiza muchas veces que alguien está enfermo y que te vuelves ante los ojos de la sociedad como este guerrero, ¿no? Que todo lo puede y que si pasa es porque pues, tú tienes, ¿no? La fortaleza para salir adelante. Entonces, ante los ojos de muchas personas te vuelves como no sé, personas que también idealizan y romantizan mucho la enfermedad. Y yo he descubierto que no es así. O sea, y que cuando hablas y dices lo contrario, que no es bonito, que no es sencillo, que no está padre sonreír cuando todos te quieren ver sonriendo, pero el cuerpo se quiebra, eh, vas en contra de la corriente y de lo que nos han enseñado, ¿no? Y entonces ahí, pues, híjole, es hacer una deconstrucción por completo de ti. También nadie te dice que una enfermedad crónica, degenerativa, terminal, se va a llevar todo de tu vida y al final de cuentas es como un filtro del café, ¿sabes? Que solamente pasa lo puro y todo lo demás se queda en el sedazo, pero pues que pasas por muchísimos duelos, duelos que uno ni siquiera se imagina. El duelo de ver cómo el cuerpo se marchita, cómo vas dejando de funcionar. Y quizá lo entenderíamos en etapas adultas, ¿no? De la vida, pero no a tus 10 y tantos o 20 y tantos. Y es ahí cuando se vuelve más complicado. Entonces, sin duda alguna, es una gran maestra, pero es una maestra que para darte esa sabiduría se lleva muchas cosas de ti. Y es ahí cuando
pues depende de tu fortaleza mental sobre todo, el cómo enfrentar la adversidad sin romantizar, ¿no? Como lo tenemos, yo creo que muy arraigado culturalmente a nosotros. Cuando hablamos que me contaste tu historia, em, se me hizo muy impresionante ver como la valentía con la que has enfrentado pues estos que son 15 años, Casi ¿ya? 15 Casi años ya. 15 años. ¿Cómo has ido evolucionando la relación con tu cuerpo a lo largo de estos 15 años, donde en algunas ocasiones, como has mencionado, pues el cuerpo no responde de la forma en la que quizás esperabas o quisieras que el cuerpo respondiera? Es difícil, o sea, tanto en lo físico y en lo interno. Porque, pues, a ver, obviamente uno a los, no sé, 20 y tantos, pues físicamente quieres verte también de cierta manera. Y luego llega el doctor a darte miles de pulsaciones de esteroides y te cambia el cuerpo por completo. Verte al espejo y no reconocerte desde lo físico, pero también desde lo interno ha sido muy complicado. Y ha sido entender que pues hay diferentes procesos y diferentes etapas en nuestra vida y que tienes que aprender a amar la versión de ti en el presente, ¿no? Porque la que ya fue, sí, te ayudó a llegar a la de hoy. Pero pues sí, aprendes a amarte y a verte al espejo así, con cicatrices, con heridas, con tubos saliendo de partes de tu cuerpo que no sabías que podían salir tubos, de verte conectada a un sinfín de máquinas. Es difícil, sí, pero si no lo aprendes, te haces más difícil la vida. Y entonces ha pasado, eh, digo, quien no ha pasado por cuestiones como perder el cabello, ¿no? Por cuestiones relacionadas a los tratamientos, pues podrá ser algo muy banal, pero al final de cuentas es parte de tu identidad. Y entonces tienes que reaprender esta construcción de tu identidad. Identidad física, identidad interna. Y eso es complicado, porque hay muchas personas que se quedan en esa versión de antes, ¿no? Y que no aceptan esta versión nueva que la enfermedad trae. Y es ahí entonces cuando entran muchos choques mentales. Eh, Hablar con pacientes luego es que yo extraño mi vida de antes. Pues sí, pero entre más te tardes en aceptar que esa vida ya pasó y que tu vida nunca va a volver a ser tu vida de antes, más difícil para ti va a ser evolucionar. Y entonces es cuando muchas veces se entra en conflicto como paciente. Me ha costado trabajo, sí, pero ahorita te puedo decir que así esta versión pelona, con moretones, con cicatrices, con tubos saliendo del abdomen, pues la amo en la totalidad porque al final de cuentas, mal que bien, me mantiene viva y me mantiene con energía para hacer todo esto que ahora hago. Pero llevo un proceso de muchos años y llevo un proceso de deconstrucción total, en mi caso sí, de tocar fondo y de aprender que una vez que se toca fondo, solo hay una salida y esa es hacia arriba. Para arriba, sí. Claro, Es la única delicia de tocar fondo, ¿no? Porque todo lo demás está jodido. totalmente. A menos hay esperanza de que vas para arriba. Oye, Sam, ¿nos podrías contar brevemente un poco esta historia de cómo arranca desde los 15 años, nada más por si alguien que nos está escuchando que no conoce toda tu historia por completo? Claro. Sí, estaba en mi último año de prepa y me detectan dos enfermedades, que es hipertensión y dislipidemia mixta, un tanto mal diagnosticadas, creo yo, ¿no? Porque obviamente esas enfermedades no empataban ni con mi edad, ni con mi estilo de vida, ni mis hábitos alimenticios, y simplemente fue como, bueno, tienes estas enfermedades, medicina y ya está. Años después, a mis 21, 22, me doy cuenta por unos estudios de rutina que hay algo mal en mis riñones y es ahí cuando realmente comienza esta lucha. Llego al nefrólogo ya con 23% de función renal, que obviamente esa falla renal la traía probablemente desde los 15 o desde antes, y a los meses me diagnostican lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune que ataca los órganos y tejidos sanos del cuerpo. Y ahí empieza pues un camino de quimioterapias, biológicos, a sabiendas que en algún momento ese 23% iba a llegar a nada. Y
pues comenzaría a depender de otras cuestiones, ¿no? Para poder seguir viva, ya sea de una máquina o de trasplantes. Y yo desde ese momento dije, yo no quiero vivir conectada a una máquina, porque, pues, ¿quién quiere? O sea, así de elección, nadie. Sin embargo, bueno, el tiempo avanzó y a finales del 2021 me dicen, es tiempo de ir pensando en terapia sustitutiva o en un trasplante. Y yo dije, pues obviamente el trasplante. En México las listas de espera en hospitales públicos son de 10 años para poder, pues, acceder a un órgano, a un riñón en este caso. Yo tuve la fortuna de que mi hermano me diera su riñón. Y obviamente ha sido el mejor regalo de tu vida, porque, pues, si yo te dijera, ¿en cuánto me vendes tu pierna? Son cosas que no tienen precio, ¿sabes? Y que más cuando tú no tienes que pedirlo como tal, pues, o sea, es maravilloso. Sin embargo, me trasplanto en marzo del 2022 y a los 4 días pierdo el órgano. Y ha sido terrible. Terrible porque uno no piensa en los escenarios malos, ¿no? O sea, piensas en que, pues, o sea, son operaciones que tienen el 97% de éxito, como por qué no tendría que salir bien. Me da una trombosis, se pone, ahora sí que se compromete en mi pierna, entonces iba a perder la pierna, el órgano, y salí sin órgano y salí con un tubo de, pues, que literal salía por el corazón, ¿no? Para mantenerme viva. Y así es como puedo decir que cambia mi vida realmente, porque Ese fue entre, el momento que cambió tu forma de ver la vida. sí, porque entras en modo supervivencia, ¿no? Porque vas a hospitales 3 veces a la semana a conectarte a una máquina, porque ves como el lunes ves a compañeros pensando que los vas a ver en la siguiente sesión y ya no están. Y es tan fácil dentro de los hospitales cambiar las sábanas y que alguien más llegue porque alguien más está esperando, por ejemplo. Y es dolorosísimo, o sea, un tanto con la esperanza de que llegara ese segundo trasplante, ¿no? Pero fueron 2 años muy difíciles porque mi cuerpo obviamente entró en decadencia, dejé de hacer actividades o funciones naturales del cuerpo como orinar, como menstruar, como generar cabello, o sea, y es difícil porque te confrontas fuertemente, ¿no? Contigo misma, no con nadie más, porque o sea, tu campo de batalla eres tú. Y yo creo que es la mayor confrontación contigo misma, ¿no? Pues Es tú sí, contigo. porque además, o sea, pues todo lo mental, ¿no? Imagínate todos los pensamientos. Yo me acuerdo cuando me dijeron de la pérdida del órgano, yo me sentí súper culpable. Dije, ¿cómo le voy a decir a mi hermano que su regalo no funcionó? O sea, no es mi culpa, evidentemente, pero te sientes culpable, ¿no? Y de las palabras más hermosas que alguien me ha dicho es, a ver, y si yo tuviera otro, yo te daba otro, sin pensarlo. Y llega ese segundo trasplante después de 2 años y fue catastrófico, o sea, tristemente. Yo sabía que si ese trasplante no funcionaba ya no iba a haber un tercero, que implicaba pues vivir de por vida ahora sí conectado a una máquina. Me trasplantaron en diciembre del 2023, duré 7 meses en hospitales y ahí es cuando aprendes muchas, muchas cosas. El hospital pues es un gran maestro de vida, de muchas cosas, de valorar todo, absolutamente todo. Hubo milagros en ese proceso, sí. Ejemplo, volví a hacer pipí. Y eso es un gran milagro. Porque cuando no puedes tomar un vaso con agua, porque si lo tomas puedes hincharte de más y puedes morir ahogado por tu propio líquido y es horrible. Y entonces ahí, o sea, valoras, ¿no? Las pequeñas cosas. Lo que podemos hacer en el día a día y tomarlo como por sentado, y eventualmente es un milagro que estemos pudiendo hacer eso todos los días. Claro. Pero muchas complicaciones, o sea, pasaron, me dio un virus, me entró una bacteria en el corazón, presenté rechazo a los 3 meses y aunque aplicamos todos los protocolos habidos y por haber, pues para evitar, ¿no?, la pérdida del injerto, en junio hicimos el último esfuerzo
y no se logró. Y ahí fue cuando por vez primera veo mi nombre, ¿no? Debajo de un diagnóstico terminal. Y es complicado, porque tienes 29 años y te dicen, pues te queda tanto tiempo de vida y ya hiciste todo, no hay más que hacer. ¿Qué te queda hacer? Pues para mí, enfrentarme a lo inevitable, que es, me voy a morir, igual que todos, pero sientes a la muerte aquí. Sí. Y entonces simplemente fue como, si me voy a morir, ok, pero que sea bajo mis términos, mis condiciones y por la puerta grande. Y es ahí cuando inicia la lucha por la eutanasia. Claro, todo lo de la ley trasciende. Exacto. Me gustaría preguntarte, ¿cómo vamos a indagar un poco acerca de las lecciones que has aprendido, los 20 que te han caído de todo este proceso? Y luego nos metemos y nos clavamos en la ley trasciende. ¿Te late? ¿Cómo lograste manejar todos los pensamientos negativos en los momentos donde menos tenías de dónde agarrarte? Donde quizás sí se pierde momentáneamente la fe en la vida, en tu cuerpo, en ti, en los sistemas médicos. ¿Cómo controlas la cabeza cuando te está volviendo loca? Pierdes la fe en todo, ¿eh? O sea, en todo. Pero pues una respuesta muy clara y puntual que te puedo dar, estoicismo. A mí el estoicismo me ha salvado la vida, ¿sí? Para quien no sepa, el estoicismo es una filosofía de vida en donde tu mente la ocupas en cosas que sí dependen de ti y en cosas que tú puedes controlar. Ejemplo, yo no puedo controlar, o sea, mi enfermedad, ¿no? Ni cómo va a reaccionar, pero puedo controlar ser disciplinada con mis tratamientos, conectarme todos los días a una máquina, 10 horas al día, aunque me cueste trabajo todos los días, comer bien, N cantidad de cosas, y bajo mi cosmovisión puedo hacer un cambio para controlar cómo me voy a morir, ¿no? Y dejé de preocuparme por los demás, o sea, por cosas que en verdad son banales. Y el mundo no es difícil, pero nosotros nos hacemos la vida muy complicada. Y entonces vivo en gratitud, o sea, como pilar estoico, vivo en virtud todos los días de mi vida y todos los días trato de ser una mejor persona de la que fui ayer. Y para mí es así de sencillo. Estructura, ¿no? Ver qué puedo hacer y lo que no, pues que fluya. Simplemente. Yo sé que suena fácil hacerlo y ejecutarlo. Es difícil, porque, o sea, yo te preguntaría, ¿cuántas cosas ocupan tu mente que realmente, pues, no dependen de ti? Y aún así estamos ahí clavados, ¿no? Como en solucionar las cosas. Empecé a meditar mucho, ¿no? A conectar con este, pues, ser interior, creo yo. Y caí en cuenta que, vaya que la mente es poderosa. O sea, mi cuerpo está verdaderamente enfermo, pero tengo la fortuna de que el corazón, el alma y la mente me funcionan al 100. Y que a pesar de que el cuerpo se está apagando, porque esa es la realidad, mi mente no. Y mientras esa esté prendidísima, de alguna manera voy a sacar que el cuerpo me aguante hasta donde quiero que me aguante. De eso estoy segura, completamente segura. Eso está increíble, que la mente esté al tiro, ¿no? Porque entonces desde esa conciencia puedes observar, pues, todo lo que está pasando. Y creo que también lo mencionaste cuando hablamos, ¿no? Cómo ha cambiado tu espiritualidad desde que esto pasó. Cuéntame un poquito acerca de eso. ¿Cómo fue esa conexión divina? ¿Cómo se acomoda en cierto sentido el propósito? Y más adelante nos adentraremos en, que te quiero preguntar en cómo has sentido plenitud al estar viviendo tu dharma o tu esencia o como le queremos llamar, ¿no? Tu propósito de vida, tu misión de vida. Em, Luego a veces hablar de espiritualidad se puede confundir, ¿no? Y creo que nos pasa mucho como sociedad. Para mí es simplemente conocerme y ser 100% honesta conmigo misma, con lo que siento, con lo que deseo, porque muchos años caí en lo que te comentaba ahorita de poner cara de felicidad, aunque las cosas no estuvieran bien,
o decir que todo está bien cuando no era verdad. Y eso me llevó a un punto como muy frágil y a un punto de explosión total. Entonces, es verte al espejo y enfrentarte contigo misma y poner las cosas en claro, ¿no? Es como cuando hay una herida. ¿Cómo vas a hacer que una herida, por ejemplo, que está infectada, sane? Pues sacando, rascando. Aunque duele, sí, pero eventualmente va a dejar de salir pus de esa herida y va a curar. Así es. Para curar las heridas del alma, ¿qué se necesita? Rascar, aceptar los errores que tienes, amarte como eres, pero siempre trabajando en una mejor versión de ti. Y para mí esa espiritualidad la consigo siendo brutalmente honesta conmigo, pero siendo también servicio a los demás. O sea, yo creo que el brindar el servicio de ayuda, de ser una persona servicial en todos los aspectos de tu vida, te brinda mucha paz. Y entonces conectas con tu verdadera esencia. Y eso te da mucho propósito. O sea, creo que puedo aquí sí ser muy afortunada en decirte, yo sé ahorita, a mis 30 perfectamente cuál es mi propósito de vida. Porque lo he comprobado de muchas maneras. El destino me tiene aquí de muchas maneras. Aunque médicamente y clínicamente no haya explicación, pues es cuestión de milagro, ¿no? Como tal. Y entonces creo que cuando tú tienes un propósito muy claro, todo fluye, porque conectas, ¿sabes? Perfectamente con eso. Y entonces todo lo que trabajas le das el propósito. Al dolor lo encauzas. A la lucha, al sacrificio, dices, bueno, pues si todo esto me ha tenido que pasar, pues quiero que pensar que es por esto, ¿no? Y es este propósito que tengo. Y ha sido maravilloso encontrarme con eso. Cuando me encontraba perdida, obviamente, o sea, en ese junio del 2024, perdidísima. ¿De qué voy a hacer? Y ahora es ver, tengo muchas cosas que hacer. Solo espero que el cuerpo me alcance. ¿Podrías describir más esa frase que dijiste, que cuando estás alineada a tu propósito, todo fluye? ¿Podrías describir con más detalle cómo empezaron a fluir cosas en tu vida cuando hiciste clic con ese propósito que era, pues, el propósito, igual, o sea, se le llama de muchas formas, ¿no? El dharma, la razón de vivir, la fuerza vital, como le queramos llamar, ¿no? Para mí fue como, a ver, este planteamiento de qué quiero hacer. O sea, qué quiero hacer a sabiendas de lo que el cuerpo me da, ¿no? Y igual a alguien le va a sonar muy loco lo que voy a decir, pero para mí fue como despedirme de la Samara del pasado, de los sueños de la Samara del pasado, de todo lo que llevaba ese antes de tocar fondo, ¿no? Y entonces es como agarrar plastilina y moldearte a como quieres ser y a lo que el cuerpo te presta, ¿no? Y en eso, si algo puedo agradecer de todo esto es que me ha dado esa oportunidad de reconstruirme a la versión de la gente de cambio que yo quiero ser. Y empiezan a conectar, ¿sabes? Empiezas a conectar con varias cosas, empiezas a fluir en ciertas frecuencias, sí lo creo, que te empiezan a llevar y que lo vemos como dependiendo de las creencias de cada quien, pero pueden ser para algunos milagros, otros puede parecer señales divinas, para alguien más puede ser el destino, para alguien más puede ser coincidencia, pero si estás atenta, ¿no? Es como parar estas antenitas, empiezas a cachar que el universo, la vida, Dios, como cada quien, ¿no? Te está mandando y te manda por un camino. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos nublados de todas estas cosas que ahorita te decía que no ayudan y no ves esas señales y no ves esas marcas, esas pautas. Pero cuando desatas eso, empiezas a armar como, agarras una pieza y otra pieza y las vas formando y poco a poco vas viendo cómo el rompecabezas de la vida toma sentido. Sí. Cuesta trabajo muchísimo, porque ¿quién se quiere ver quebrado? Nadie, ¿Qué quiere sufrir? Nadie. nadie. Y aparte, pues, ¿quién se confronta realmente? Podemos nosotros ser
mm, muy superficiales o artificiales con los demás. Pero a nosotros y al corazón no se le miente. Y cuando tú no le mientes a tu propio corazón, eso se refleja en lo exterior. Esa Y es cuando coherencia. empiezan, exacto, eres coherente en todo, eres coherente en tus pensamientos, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir. Y es ahí, creo yo, cuando encuentras mucho sentido en todas las cosas que haces. Y es lindísimo, es lindísimo. Esa coherencia entre el pensar, actuar y sentir. Claro, Hay una frase que me recuerda mucho a esto que dice, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y muchas veces podemos, entre comillas, saber a dónde vamos, pero el desde dónde se me hace la pregunta crucial, porque si es, ok, yo voy hacia tal cosa porque la cultura me dijo, ya no estás haciendo coherencia entre tu pensar, actuar y sentir. claro, Oye, yo voy hacia allá porque es lo que en mi casa, todo, te voy a inventar, ¿eh? En mi casa son abogados o doctores o lo que sea, entonces yo me tengo que ir para allá. Igual, no hace coherencia con el pensar, actuar y sentir. Pero cuando haces coherencia con tu dharma y viene desde ahí tu misión, tu propósito, entonces yo lo veo como que todos tus cuerpos o todas tus partes están alineadas y como habitas tanto estado de coherencia, que entonces creo que por ende te salpica hacia otras áreas de tu vida donde empiezan a fluir tantas cosas porque no hay cosas que se contradicen, no hay cosas que choquen. totalmente. O sea, sí, lo creo así, tal cual como lo explicas. Y es interesante ver que esto sucede. Se destraban muchas cosas de la vida, ¿sabes? Que aunque en un momento pensaste que estaban súper trabadas y no tenías explicación y no sabías el por qué, creo que sí depende de cada uno de nosotros destrabarse, ¿no? Y quitarse esa venda de los ojos. Y ahora imagínate ir sobre eh, creencias de todo un país, ¿no? Por defender tu coherencia. Y eso también es, pues, estás muy claro y estás con una determinación total para que nada te haga tambalear de, ¿será que lo que estoy haciendo está bien? Pero estás tan alineado que comentario que venga, Se te resbala. totalmente. Qué linda, Sam, qué linda. Te quiero preguntar acerca de cómo ha ido resignificando el dolor a lo largo de tu vida, a lo largo de tu historia. Y hoy, ¿qué es el dolor para ti? El dolor transforma, o sea, sí creo que es el mayor catalizador de cambio, sin duda alguna. Como todo en la vida, para mí son decisiones, ¿no? Yo puedo decir esto desde las decisiones que he tomado, pero hay personas que el dolor las convierte en peores versiones de ellos mismos, porque es como, pues si tú me hiciste eso, pues yo lo voy a hacer y me explico, ya sea con personas, con situaciones, pero el cambio está, es decisión de nosotros saber hacia dónde redirigir ese dolor. Para mí no ha sido sencillo, pero sí le puse un propósito a ese dolor. Y entonces el tener el propósito, aunque a muchos les pueda parecer extraño, a mí me ha dado más vida, ¿sabes? Me ha dado este propósito de luchar, ¿no? No solo por mí, o sea, entonces en esta parte considero que es importantísimo abrazar el dolor. Siempre se nos enseña que los sentimientos malos, no, que no te duela, que no, ahora sí, sana, sana, límpiate las lágrimas. No, siente el dolor, experiméntalo, vívelo, ámalo si es necesario. Y cuando abrazas ese dolor, no se va a ir. Hay una entrevista, no me acuerdo de quién es, pero me encanta porque dice, el dolor no se va, el dolor se queda aquí está. Pero yo tomo la decisión de agarrar ese dolor, ¿no? Y transformarlo en luz, así. Por más utópico y romántico que No, pueda totalmente, parecer. porque lo que resistes persiste, ¿no? Pues Entonces, sí, eventualmente, si tienes dolor y le estás huyendo y te estás sedando con otras cosas, con adicciones, con lo que sea, eventualmente el dolor y esa angustia, el dolor crece, se hace muchísimo más grande. Si te claro. sientas a habitar el dolor, ¿no?
eventualmente lo estás transmutando, porque tenemos la habilidad, creo yo, los seres humanos, de poder alquimizar, ¿no? En el Ujú. sentido metafórico, las emociones. Sí. Y cuando le damos su espacio, su tiempo, lo encuerpamos, las emociones se terminan transmutando. Y luego, ¿qué pasa? Que nos desesperamos al no ver resultados inmediatos. Ay, es que ya pasaron 3 meses y me sigue doliendo. ¿Qué has hecho en esos 3 meses para que deje de doler? ¿No? Ya te sentaste, ya tuviste una plática sincera contigo misma. ¿Sabes dónde te duele? ¿Sabes de dónde proviene? ¿No? Entonces, son muchos encuentros y muchos ejercicios de introspección. Entonces, para mí ahora, ¿qué significa el dolor? Pues el dolor significa motor, ¿no? A mí el dolor no me paraliza. A mí el dolor es como, muévete, muévete para que deje de doler. Te quiero preguntar acerca de el estoicismo. ¿Te ha ayudado a sentir menos o a sentir mejor? Me ayuda a sentir mejor, sí. El sentimiento no se va. Y el sentimiento malo tampoco. O sea, es como mucho más difícil que se vaya. Pero es eso, o sea, te ayuda a sentir mejor en la aceptación de las cosas, en saber, en mi caso, que la muerte es inevitable, pero no por eso te vas a pasar todos los días de tu vida quejándote y lamentándote. No, 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 al contrario, ¿no? Y el estoicismo me ha ayudado mucho en eso. A ver, la queja, por ejemplo, yo no me quejo absolutamente de nada, nada. Todo es, y al final de cuentas se vuelve un hábito, ¿no? Em, el estoicismo me ha salvado por completo, ¿no? Pero también entras en estas confrontaciones en donde uno nunca se quiere ver porque es incómodo. ¿Y para qué incomodarnos más de lo que la vida ya nos incomoda? Pero son estas pláticas necesarias. Y en verdad, o sea, yo te digo, todo se alinea en el momento en que tú conectas con eso y dices, en mi caso, acepto totalmente, me enfoco en lo que tengo que controlar y ya está. Lo demás que fluye. Y vaya que fluye. Y playa que fluye. Me acuerdo de un libro que leí hace mucho tiempo que decía algo que resumió muchas cosas de una forma tan sencilla, ¿no? Que cuando lo leí dije, wow, ¿por qué no está esta información allá afuera? Y era que la causa de sufrimiento más grande o de infelicidad era que tu realidad y tu expectativa no hicieran coherencia. Entonces, cuando tienes una expectativa de algo de lo que debería de ser, tu vida, tu cuerpo, tu salud, la relación con tu mamá, tu papá, tu situación económica, lo que sea, y tu realidad es otra, entonces eventualmente ese mismatch o ¿no? Esa distancia que hay entre la expectativa y la realidad es lo que causa la infelicidad o el sufrimiento. Y dije, qué impresionante, porque entonces hay veces que si nosotros somos creadores de la realidad y observamos esa realidad, y no solo la estamos creando, pero al mismo tiempo somos el tejido y el tejedor. No solo la estás creando, pero al mismo tiempo también la estás aceptando, ¿no? Entonces, ¿cuánto sufrimiento hay afuera se podría disminuir por una cosa sencilla? ¿Qué es lo que a ti te ha ayudado a aceptar de toda esta situación que te ha dado una sensación de menos sufrimiento, de más paz interna? Y el amor a mí misma, yo creo, ¿no? El amor a la verdad, o sea, la dignidad me ha ayudado mucho. El saber que, vaya, o sea, la dignidad no se pierde en la enfermedad, pero sí se reconstruye. Y sobre todo el luchar por mi verdad, ¿no? O sea, y por lo que creo justo y creo digno para muchas personas. El aferrarme a mis creencias, a mi sentir, ¿no? A eso que cuando lo encuentras dentro del alma, tú lo sientes, tú lo sientes. Entonces, yo creo que eso, mantenerme fiel, ¿no? Y coherente de lo que pienso y siento, totalmente. Pero bueno, también tengo el privilegio de tener una muy buena red de apoyo,
¿sabes? Estoy rodeada de amor y eso es importante, porque para mí es el principal motor. Y entonces, eso, creo que eso es lo principal, el tener amor, o sea, en nuestras vidas y el ser seres de luz, al final de cuentas, ser agentes de cambio, como te decía ahorita. Para mí eso es lo más importante. Y eso te sostiene. Me encanta. ¿Cómo definirías para ti lo que es el estoicismo? Una filosofía de vida que te ayuda a sacar la mejor versión de ti. De manera muy breve sería eso. ¿Qué se necesita para sacar esta mejor versión de ti? Confrontarte en escenarios que a nadie le gustan. Porque una concepción errónea del estoicismo es como no sentir o cancelar tus sentimientos, ¿no? ¿Cómo se diferencia de la filosofía tuya o de la filosofía verdadera del estoicismo? El estoicismo, o sea, si nos vamos a lecciones de Marco Aurelio, Séneca y demás, no nos habla de no sentir, al contrario, nos habla de controlar impulsos. Y es muy diferente, ¿ok? Es decir, yo siento que estoy enojada, pero yo puedo controlarlo, sí. Porque cuando se controla la mente, se controla todo. Y entonces yo siento amor, sí, solo no me impulso, o sea, es eso, el control de los impulsos. ¿Te imaginas cuántos problemas se ahorraría la gente con sus parejas, en la calle, en el tráfico, si controlara sus impulsos? Tendríamos un mundo Claro. totalmente Que en vez de distinto. ser reactivo sea responsivo, ¿no? Listo. Entonces me hago responsable. Claro que lo siento, pero no desde el impulso, sino desde el análisis y la reflexión. Es eso. Me encanta. Para Samar, un tema que me gustaría tocar es pues, una de las cosas inevitables que tenemos todos los seres humanos, que es la muerte. Eventualmente nos va a pasar. Y creo que la cultura, en el lugar en el que nacimos, ¿no? En este mundo occidental, pues le huye todo el tiempo a la muerte, ¿no? Es como la conversación que nadie quiere tener, el hecho de que si te habla cualquier casa funeraria es como, no, ahorita no, adiós, no voy a contestarte esta llamada, ¿no? Las cosas de las cuales a veces nos cuesta trabajo prepararnos, ¿no? Y un poco lo que nos apanica por dejar toda esta parte material. ¿Qué has aprendido sobre acercarte a la muerte y qué regalos te ha dado? La muerte para mí es amiga, es hermana. Eh, Ahora me parece curioso cómo todos viven pensando en que nunca les va a pasar. Sí. Sí, cuando es lo único que todos tenemos en común. Lo único que tenemos asegurado. Totalmente, ¿no? El estoicismo te ayuda bastante con la famosa frase memento mori, es decir, saber que la muerte es inevitable, que tú, yo, todos nos vamos a morir, pero que eso al contrario debería de recordarte de disfrutar y de vivir tu día a día al máximo, ¿no? No dejar para mañana, o sea, aunque son frases muy trilladas, cuando te pones a analizarlo, es como, hoy fuiste tu mejor versión. O sea, si hoy te vas en paz, te vas tranquilo, ya perdonaste, ya amaste, ya disfrutaste, ¿sí? Para mí la muerte es un proceso más de la vida y yo estoy completamente segura que simplemente acabamos en este espacio para empezar algo muchísimo más grande. Lo creo sin duda alguna. Y también creo que conforme trabajamos en esta actitud de servicio en esta vida, vamos a mejorar esa otra vida. Entonces yo siento que en otra vida, para mí al menos, no va a haber dolor, no va a haber cirugías, no va a haber enfermedades, no va a haber hospitales. Y eso me motiva mucho a seguir siendo, sirviendo, ¿no? Yo no sé bueno, sé perfectamente por qué le tememos mucho, porque no hablamos de ella. Y de lo que no se nombra o de lo que no se habla, se tiene miedo. Y se vuelve gigante, ¿no? Hasta muchísimo más grande. Claro, pero pues no debería, ¿no? O sea, incluso justo ahorita lo que decías, la previsión, sí, o sea, el prever este final de la vida. Contratar, pues,
tu servicio funerario. Aparte que él sale más barato desde Exacto, ahorita. no le dejas deudas ni cargas ni nada a tu familia, ¿no? Claro. No, o sea, hablar de muerte no es invocarla y decir, ya, no. Pongo Que eso una, también, piensan que es como que llegó la sal, ¿no? Que le claro, estoy echando la sal. pongo una analogía, o sea, a ver, tú contratas un seguro de gastos médicos no pensando en que mañana te va a pasar un accidente, pensando en que cuando pase, ahí lo vas a tener. Es exactamente lo mismo. Hablar de muerte nos prepara para la muerte. ¿Cómo queremos estar preparados si nunca hablamos de ella? Totalmente. ¿Qué cambiaría, Samara, acerca de cómo vemos la muerte? ¿Qué creemos que pasa después de la muerte? Desde lo espiritual. ¿Y qué hacer una vez que llega la muerte en lo físico? Desde servicios funerarios, ¿no? O sea, ¿cuáles son las cosas que podríamos repensar de una forma que sea mucho más sana para la sociedad? Primero tenemos que entender que es un proceso natural de la vida. Y creo que es uno de los procesos más naturales de la vida. Porque desde que nacemos, lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacer sentido con esto, decir, así como, no sé, voy a crecer, voy a estudiar, voy a tener hijos, voy a tener un trabajo, dependiendo cuál sean los sueños de cada quien, hablar como, pues me voy a morir, ok, cuando me muero, ¿qué? ¿O qué tengo que ahorita prepararme para, ¿no? Hablar con tus familiares de lo que quieres, de lo que no quieres. Porque luego también pasa y nadie sabe qué hacer. Sí. Qué diferente sería que cuando suceda el hecho más natural de la vida, todos sepan perfectamente qué hacer. Ah, habló conmigo de lo que quería es que era esto. Así. Y que sepamos respetar. No queramos cambiar porque, ¿no? La familia piensa de otra forma. Pues claro, pero que nos habla también de mucha falta de empatía, ¿no? Y en esto, pues, para mí la primera recomendación es háblenlo sin miedo. No debería de ser un tema tabú, para nada, ¿no? Es un tema hiper mega natural. Sí, que también yo creo que la concepción que tenemos sobre la muerte, ¿no? Desde el punto de vista religioso, según en donde hayamos crecido, ¿no? Si venimos de una cultura donde creen la reencarnación, podemos ver la muerte como algo natural que hemos pasado muchísimas veces y que cambiaste de cuerpo, cambiaste de circunstancias, etcétera, etcétera, en la tierra, pero que tu alma ha sido la misma y ha tenido todos estos procesos evolutivos, ¿no? Pero si lo vemos desde el tema de que te mueres y te vas al cielo o al infierno, desde el punto de vista, por ejemplo, católico, ¿no? Pues obviamente es como, ok, ¿y qué pasa si entre comillas te portas mal o te portas bien, ¿no? Pero ¿no crees que eso debería de ser, bajo esa concepción, pues motivo para siempre portarte bien y 100%. conseguir el descanso eterno? Totalmente, totalmente. Pero yo creo que luego hay algo ahí que no hace tanto match, ¿no? No lo sé, a mí no me parece del todo coherente, ¿verdad? Sí. Y luego desde el punto de vista biológico, que creo que en lo terrenal es en donde, ¿no? Nos podemos agarrar más de lo que vemos, ¿no? En vez de saber, pues, no, desde la parte energética que hay detrás, pero si nos vamos a lo biológico, pues eventualmente genera muchísima angustia. Muchas personas como el decir, ya se acabó y ya, este conjunto de células dejan de existir y ya, ¿no? Entonces, creo que es como una visión biológica que es muy miope, por así llamarla, ¿no? De que está muy cerca. Y luego mientras más se le va ampliando ese campo, no solo lo biológico, pero métele lo psicológico, métele lo energético, métele otras cosas, pues siento que la concepción de la muerte se va aligerando, se va haciendo mucho más amiga, se va haciendo mucho más como, bueno, pues es algo que aquí está y lo ves con las plantas, lo ves con los animales, se muere un animal, termina siendo fertilizante para las plantas, etcétera. Y creo que la forma en la que hacemos los cementerios, pues es otra forma en la que creo que está mal pensada, porque evita a pensar que es un ciclo, porque es como, tú ahí te moriste, hay un espacio físicamente en lugares premium de la ciudad, donde casi prácticamente en el año casi ni se visitan hasta el 2 de noviembre, ¿no? De los cuales, ¿qué pasaría? Es lo que hablamos mucho mi esposo y yo, si haces mejor un parque público, donde las personas que se mueran se convierten en árboles, ¿no? Es un espacio donde la gente hace ejercicio, donde puedes hacer conciertos de música, donde está ahí el árbol de tu abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y vas honrando en este mismo ciclo de la naturaleza. Quizás nos cambiaría un poco el chip
de lo que es la muerte si también en la post-muerte la adoptáramos de una forma pues mucho más integrada con los ciclos naturales de la Tierra. Totalmente, pero implica un cambio de paradigmas, implica romper dogmas y eso es complicado porque es mucho más cómodo ser borreguitos del sistema sin cuestionarse, sin preguntarse, repitiendo cosas nada más porque fueron taladradas aquí desde pequeños, a ponerse y a incomodar. Que eso es algo que pues últimamente andamos haciendo mucho. Pero Y vienen ahí. es Y necesario tu sonrisa, incomodar, sí. pues sí. Me encanta. Porque la verdad es que la mayoría de las personas vivimos desde la comodidad, pero las grandes transformaciones y los grandes cambios no se consiguen en la comodidad, se consiguen desde la incomodidad. Si ahorita tú y yo tenemos el derecho de votar, es porque las mujeres fueron incómodas en 1955, ¿me explico? Eh, y les decían mil cosas, pero ahorita ¿quién se queja? Yo estoy segura que en algunos Sí. años van a decir, pues sí hubo alguien que nos incomodó con la muerte, pero gracias a esa persona hoy tengo el derecho de escoger cómo hacer ese proceso natural de la vida. Claro. Y eso me parece asombroso. ¿Qué regalos te ha dado para ti el acercamiento a la muerte? Sabiduría, por supuesto. Te desbloquea, ¿sabes? Como, no tengo palabra, pero algo te desbloquea en el cerebro. Mucha sabiduría, eh, otro sentido de pertenencia a la vida. Aprendes que no le perteneces a la vida realmente, ¿sabes? Que evolucionas, sí, yo sí creo en la reencarnación totalmente. Creo que puedes ganar mucho si actúas bien, o sea, me ha dado muchas cosas, me ha dado una comprensión y una cosmovisión muy diferente de este pues, plano terrenal, ¿no? A sabiendas de que viene algo mucho mejor. Pero es algo a veces difícil de explicar con palabras. Te cambia incluso hasta que ves las hojas más verdes del árbol, o sea, ese sentido de todo, de todo, de realmente explotar todos los sentidos que tenemos. Y empiezas a ver cosas extraordinarias donde los demás solo ven cosas ordinarias. Claro. O sea, digamos que todo toma un sentido mayor, todo toma una alineación mayor, hay una apreciación y una gratitud mucho más fuerte por las cosas desde lo sencillo en el día a día, ¿no? ¿Qué sientes también que te ha dado en términos energéticos el acercamiento a la muerte? Si lo tuvieras que poner una metáfora, porque entiendo que la energía no la podemos ver, pero si tuvieras que poner una metáfora. Vibras distinto. Y al momento de vibrar distinto, te encuentras a personas distintas, te encuentras lo que te decía ahorita, como estas señales distintas, sí vibras en una frecuencia diferente. Quizá a muchos les podrá parecer algo muy loco, pero yo he visto a la muerte de cerca 3 veces. Eh, y el tener la oportunidad como de regresar te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Te hace de, bueno, regresé, es que no estaba por el buen camino. Regresé, bueno, es que hay que cambiar o hay que matizar algo. Y entonces eso es, bueno, para mí ha sido extraordinario, porque en cada una de esas veces es como tener la oportunidad de reencontrar, tener la oportunidad de vibrar diferente, tener la oportunidad de estar viva y hacer algo valioso de tu vida. Y eso pocas veces lo vemos en la vida, creo yo. Me encanta lo que dices. Y en estos acercamientos a la muerte, ¿cómo has manejado el miedo? Se te quita el miedo a la muerte, Se te fíjate. quita. O sea, llega un Sí, momento donde se te quita, se te quita, se sí. te quita. Se te quita, se te quita. No le tengo miedo. O sea, siempre me preguntan, ¿tienes miedo a morir? No. Justo porque lo veo como un proceso más de la vida. Y porque sé que nada feo va a suceder, al contrario. Em,
Creo que partimos a un mejor mundo. Dependerá mucho de la ideología de cada quien, pero se te quita el miedo, porque aprendes que no es nada malo. ¿Y cómo ha cambiado el apego o el desapego a las cosas que amas? Porque Uy, puede haber un muchísimo. desapego, te voy a poner un ejemplo, a cosas materiales, que pues esas, bueno, vienen y van, pero por ejemplo, cómo manejar el apego o el desapego a la gente que amas, ¿no? A, no sé, el perrito, el gatito, la actividad, las cosas, no sé si te encanta escuchar música y bailar, ese tipo de cosas. Sí ves un cambio total, porque también, bueno, es un camino en donde se bajan muchas personas y eso Te hace un filtro te hace un natural. filtro totalmente. Y entonces aprendes que sí, definitivamente nadie es eterno, que no te vas a morir si alguien se va de tu vida o si alguien simplemente decide partir. Aprendes, antes por ejemplo me daba mucho miedo pensar en perder a mi familia, en que mi mamá se muriera o mi hermano o mi papá. Y ahora es como, pues no, va a pasar. Y para el momento que pase, voy a poder, ¿no? Si es que ellos se van antes que yo. ¿Por qué? Porque no me pertenece. No le pertenecen a este plano terrenal ni a nadie, ¿no? Ni a Dios, ni a nadie. Y entonces sí le pierdes, ¿no? Mucho desapego a muchas cosas. Para mí ahora que alguien muere, o un perrito, ¿sabes? Hace poco perdí a una de mis perritas. Sentí paz de que estaría en un mejor lugar, sin duda alguna. Y eso sé que a todos nos espera. Entonces, te desapegas, o sea, vives con más intensidad, pero para esos procesos estás preparado, porque pues hablas al respecto, Claro. ¿no? Estás hablando, estás dialogando, que también parte de eso se trata tanatología, ¿no? De poder Claro, integrar la existencia en la muerte, ¿no? Y cómo va evolucionando ese proceso. totalmente. Oye, Sam, ¿por qué crees tú que hablar de la muerte sigue siendo más tabú que hablar de sufrimiento? No lo sé. No lo sé, o sea, en verdad no lo entiendo. Em, y aparte es que a mí se me hace muy irónico, como en un país como el nuestro, en donde se celebra a la muerte, cuando alguien te dice, oye, me estoy muriendo, estoy cansado, estoy sufriendo, por favor, Estado, gobierno, sociedad, entiéndanme y échenme la mano. Uy, no. Es el grito, es como si estuvieras haciendo el peor crimen del mundo. No lo entiendo y no tengo respuesta para ello. Yo quiero creer que es ignorancia pura. Y yo te puedo asegurar que en el 2050 la sociedad va a voltear a ver al pasado y va a decir, ¿Por qué? ¿cómo? ¿Cómo no tenían algo así legalizado? Y se va a reír, se va a reír de nosotros. Sí, porque además, o sea, en el proceso de lo que estábamos platicando, ¿no? De que si era la misma sustancia que le ponen a las personas cuando la sentencian a cadena perpetua, ¿no? Si era el mismo proceso, ¿no? Y por qué a una persona que hizo un crimen, ¿no? Probablemente brutal para haber tenido una cadena perpetua, tiene quizás un privilegio más que una persona que quizás fue buen ciudadano durante mucho tiempo y que no le están dando acceso a esa muerte digna, ¿no? A mí se me hace hiper mega paradójico. O sea, que ellos tengan la muerte perfecta, que yo así lo veo, sin dolor, sin sufrimiento, pero alguien que lucha y ha permanecido durante años en esta constante empeño por estar vivo, pero que su cuerpo se va apagando lentamente, no podemos ofrecerle esa mano piadosa. Se me hace muy irónico, muy irónico. O sea, ¿cómo es posible ver a alguien enfermo que te pida descanso porque le pesa más vivir que morir? Y aún así el Estado diga, no, porque si matas por piedad, vas a la cárcel. Me parece espantoso. ¿Cuánto tiempo es en México? ¿Cómo que ¿Cuánto tiempo es en México de cárcel? hasta 12 años? 12 años.
Es un montón. O sea, más que muchos crímenes, 12 años por... por ser piadoso con quien sufre y con quien en sus 5 sentidos te pide ayuda. Qué locura. Y bueno, pues no, o sea, es ilegal, pero eso no significa que no pasa. Pasa mucho en la clandestinidad. Y eso también es muy triste, Sí. porque cae un peso enorme en quien asiste médicamente, en la familia y también en el enfermo. De saber que estás haciendo algo malo cuando lo único que quieres es descansar. ¿Cuál es el proceso en términos médicos de cómo funciona? Primero es como una anestesia, como cuando te opera normal, o cómo funciona. Totalmente es una anestesia general, te quedas dormido, ¿no? Y es como creo que si preguntamos a la mayoría de las personas, te dirán, ¿cómo quieres morir? Quedándome dormido. Sí, quedas dormido y luego pasan fármacos que dan final a tus sentidos o a tus signos vitales y listo. Pero es un proceso en compañía, es un proceso que se vive con mucho amor, obviamente, y desde el entendimiento. Eh, y ante esto, pues justo, ¿no? Es esta cuestión de que es verdaderamente hermoso. O sea, he tenido la oportunidad de hablar con personas que asisten, por ejemplo, en Canadá o en Suiza, dulas de muerte incluso, tanatólogos, que dicen que es maravilloso y súper humano y súper amoroso acompañar a alguien en un proceso de eutanasia o de muerte médicamente asistida, porque es amor, es despedirte por la puerta grande. Te quiero preguntar acerca, ¿qué cambiaría de forma concreta la vida de los pacientes y las familias si la ley trasciende se aprueba en México? Que se sienta que tú recuperas el control de tu cuerpo y de tu vida y que realmente se rectifique que somos dueños de nuestro cuerpo, que no depende ni de la medicina, que no depende ni de los tratamientos que el doctor te quiere ofrecer, que no depende nada más. Ahorita, por ejemplo, estoy acompañando a una persona en Canadá que está autorizada ya para cuando decida poder trascender. Y él dice, Samara, desde que a mí me dijeron, ok, estás ya listo Sí. para cuando tú necesites el proceso, sentí que me dieron este control nuevamente del cuerpo que la enfermedad me había quitado. Entonces es eso, recuperar y empoderarnos de nuestra propia muerte. ¿Y crees desde el punto de vista, no sé si sea la palabra correcta, espiritual o de destino, que te podrías ir antes de tu tiempo, antes de tu misión de vida, antes de algo o no? O en el momento que las personas pasan por este proceso y cuando dicen, ya, hasta aquí, la tengo clara, es mi momento, ya quiero trascender, hace coherencia con lo que te dice tu alma o lo que, ¿no? Sí, son procesos muy individuales. Por ejemplo, en Canadá hay personas que están autorizadas pero nunca lo utilizan, ¿no? Y creo que depende de cuando te llegue ese llamado y cuando tú te sientas preparado. Esto no quiere decir que todas las personas enfermas vayan a hacerlo, no. Simplemente una opción para Claro. quien quiera. Habrá personas, Que esté esa libertad. sí, claro, que deseen hasta el final, totalmente respetable en todos los sentidos. Sí. Pero esto es justamente el sentirnos dueños de nuestro cuerpo nuevamente. Y eso se me hace lindísimo. Y también siento que también pues poderle dar la decisión a la persona con respecto a un sufrimiento físico, ¿no? Especialmente, no sé, supongo pacientes que tienen, por ejemplo, temas de cáncer, que empiezan a vivir con muchísimo dolor, ¿no? O hay una enfermedad que se llama el síndrome de Hortons, que da unos dolores de cabeza brutales que hay veces que muy pocos fármacos pueden quitar. Pues quizás también esa decisión del paciente de decir, yo, o sea, Hasta opto por aquí. una vida sin dolor, que Claro. también, pues, que sea su derecho. Y es que, porque, o sea, la vida no es una obligación. Entendamos ahí.
No, no es una obligación. Y menos debería de ser una obligación vivir con dolor. ¿Qué mitos existen alrededor de la eutanasia que es urgente desmontar? Que es dolorosa, que es un pecado, que si lo haces, evidentemente estás cometiendo suicidio, ¿no? Que eso es como bien importante, que se va a obligar a personas a que no quieran a realizarlo, ¿no? Hay muchos mitos, pero creo que viene desde no saber qué es realmente a cabalidad el proceso, de no saber ni siquiera qué significa, por ejemplo, que no tiene más que es bien morir, ¿no? Como creo que queremos hacerlo todos, bien morir. Entonces, eso yo creo que el principal sería es que es un asesinato, ¿no? O es un suicidio, cuando no es así, no es para nada así. ¿Cuál es la diferencia que ves tú entre la eutanasia y el suicidio? El suicidio usualmente se hace en procesos de soledad, como una salida desesperada a donde te viste obligado a llegar por no tener otra opción. No es lo mismo que un familiar encuentre el cuerpo de su paciente y preguntarse, es que qué no vi, qué me faltó, qué no le di. Y no es eso, simplemente pues pesaba más, ¿no? Sí. A acompañar hasta el último suspiro, a saber que tú como cuidador o como familiar hiciste todo y respetaste y amaste hasta lo último. Que muchas veces se utilizan en el suicidio, por ejemplo, métodos, pues sí, de sufrimiento, métodos agresivos, y que la eutanasia te asegura un proceso en paz y médicamente asistido, porque la medicina también te puede asistir para eso, ¿no? Entonces, yo te puedo asegurar, si tú le preguntas a un familiar que haya encontrado muerto a su papá que se suicidó por tener dolor, ¿qué hubiera preferido? Hubiera preferido al 100% sostener la mano hasta que el alma se desprendiera del cuerpo, a abrir la puerta de una habitación y ver que su papá se disparó en la cabeza. Sí. Es una narrativa completamente distinta, ¿no? Claro. ¿Qué nos dice de una sociedad, de cómo trata a las personas que están pidiendo una muerte digna? Aquí en México hay ahorita, a ver, hay encuestas que aseguran que el 70% de los mexicanos están a favor de la eutanasia. Sí. Otro 30 no. De ese 30 que nos dice pues, que no hay mucho amor al prójimo, O empatía también, ni ¿no? Sí. empatía, ni compasión, ni nada. Cuando ese principal 30% es por índole religiosa. Y entonces es ahí como que dices, algo como que no me concuerda entre lo que predicas y entre lo que haces, ¿no? Porque pues el derecho al final de cuentas y la libertad es respetar tus decisiones. Mientras no me afecten a mí, todo perfecto. Eh, hay buena aceptación, solo hace falta educar al respecto. Yo no estoy aquí para convencer, ¿no? Porque yo no tengo que convencer a nadie de mi dolor ni el de nadie más. Pero sí estoy aquí para concientizar y que al menos nos preguntemos y pensemos, si el día de mañana yo estoy en una situación así, Bueno, nadie está exento, o sea, no tenemos ni idea de lo que exacto, viene. o alguno de mis familiares, o un hijo de mi papá, no quisiera tener la oportunidad de elegir. Porque es irónico que puedes ser dueño de muchas cosas en esta vida y siempre se nos enseña que somos dueños de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo no vamos a ser dueños de la decisión final de nuestra vida? ¿Sí? Totalmente. Una pregunta, Sam. ¿Existe algunos requisitos dentro de la propuesta de la ley Trasciende? Sí. ¿Cuáles son? Precisamente pues para que esté regulado, ¿no? O sea, ser mayor de 18 años, comprobar que estás en pleno uso de tus facultades mentales,
tener un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, incurable, terminal o incluso situaciones discapacitantes o amenazantes para la salud. Ejemplo, una persona que tras un accidente quedó cuadrapléjico. Y si bien no es una enfermedad, pero pues, obviamente es una condición bastante complicada, ¿no? Eh, Principalmente, o sea, esos serían como que los requisitos y ya, bueno, el proceso que se tendría que llevar a cabo. Pero no es como decir, ay, pues ya, me enfermé de una gripe y ya. No, no, no. Y ni a nadie se le va a obligar y a nadie, simplemente es una opción, ¿no? Porque aquí sí, más vale tener el derecho y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Totalmente. Al principio, Sam, hablabas acerca de los muchos duelos inesperados, ¿no? Que no sabías que te ha traído una enfermedad crónica, ¿no? ¿Esos duelos te han dado más libertad o esas pérdidas te han dado más libertad? ¿O qué regalo te han dado esos duelos y esas pérdidas? En el momento de la tormenta no lo ves No, así, si en el momento dices, me obviamente. están robando la Lo vida. ves desastroso por donde tú lo quieras. Pero ahorita te puedo decir que sí, ¿no? Que aunque hace 2 años justamente dije, no, o sea, estoy tocando fondo y jamás voy a salir de esto y ahorita te puedo decir, sí salí. Entonces sí te da libertad. Te cuesta mucho trabajo, pero depende de ti, o sea, depende del empeño que le pongas por salir de ese hoyo. Nada es fácil ni va a llegar el Espíritu Santo a decirte milagrosamente, hoy te toca a ti salir. No, es un trabajo de todos los días y es un trabajo de acá, Mental. sí. Porque aparte imagínate, por ejemplo, los procesos de trasplantes, 3 meses después del trasplante estás aislado por completo. Y es un ejercicio brutal para la mente. Tú solo en un cuarto 3 meses. Tú y O tu te mente. vuelves loco Sí. o haces algo con eso maravilloso. Fortaleces esto de acá. ¿Cómo Y manejaste tu mente? empecé a leer del estoicismo. Y yo no he permitido que la enfermedad tome el control de mi vida. Aunque 10 horas de mi día se me vayan pegados a esa máquina, no lo permito. No. Y ese, para mí, es, o sea, yo no les digo, a ver, enciérrense en un cuarto 3 meses, pero es un ejercicio de confrontación fuerte. Brutal. No sé si has escuchado estos de los retiros en la oscuridad, que te metes Claro. en un cuarto y tienes la opción, creo que son 4 días, 7 días y luego 13 días. Y es estar tú contigo a oscuras, ¿no? Entonces tú con tus demonios, tú con tu cabeza, tú con tu mente y Y cuando agárrate. estás, sobre todo en la lucha de la vida y la muerte, pues más demonios salen, ¿no? Claro. Porque si algo carcome es la duda. Y la duda de si va a funcionar, si voy a poder salir bien, si no voy a rechazar. Esas dudas son las que te carcomen. Esperar resultados médicos es difícil, muy difícil. La angustia. No solo tuya, también la de tu familia, ¿no? Em, ¿Por qué hablar de muerte digna? En realidad es hablar de vida. Porque así como tenemos el derecho a una vida digna, deberíamos de tener el derecho a una muerte digna. Así de sencillo. ¿Qué implica tener una vida digna? Tener libre decisión, tener autonomía, tener cuestiones básicas, y en esas cuestiones básicas va la salud. Cuando eso se ha perdido, pues, como por qué no vamos a merecer morir como vivimos? No lo entiendo. Sí. Me acuerdo que cuando hablamos que dijiste una frase que se me hizo brillante, que dijiste, si cuando nacemos tenemos asistencia en el nacimiento, ¿por qué no al morir podemos tener asistencia en el momento de morir? Y hace todo el sentido. Porque justo es la contraparte. O sea, ¿qué sería lo contrario a nacer? Pues morir. Se nos asiste a la perfección. Todos van y te celebran y... ¿Por qué
en el proceso contrario no hacer lo mismo? ¿No? ¿Por qué no tener especialidades que acompañen todo ese proceso? Que la medicina también debería de ser para eso, como lo es en otros países. Porque a pesar de lo que digan muchos médicos, pero hay una gran cantidad de médicos que sí apoya, que la medicina no solo está para prolongar la vida a toda costa. No, no, no. Está también para cuando ya no puedes brindar calidad de vida, no es estirar la liga hasta que truene. Es, oye, déjame acompañarte, Claro. ¿no? Asistirte en este paso tan trascendente para tu vida. Sí. Con mi papá, él estuvo enfermo 18 años y cada vez iba a ser o sea, cada vez estaba haciendo un deterioro pues más duro, más marginal, más igual todo este proceso como de muchos duelos. Me acuerdo perfecto que hablando con él hablaba mucho de más importante la calidad que la cantidad. Y esa frase se me hacía tan importante porque en muchas cosas en nuestra vida aplicar más calidad que cantidad. Y pues a él le tocó 18 años de mucho sufrimiento físico, etcétera. Por supuesto que le dio muchos regalos y todo también, pero no me imagino más años así para él, ¿no? Sí, ¿no? O sea, si tú me dices a mí, yo prefiero 2 años plenos, 2 años sin hospitales, Sí, a seguir 5 o 10 años conectado a una máquina. sí, no Lo manches. prefiero totalmente. Venga, Sam. Te iba a decir la última como para cierre. Si tuvieras que dejar una sola idea sembrada en quien nos escucha hoy, ¿cuál sería? No, no le tengan miedo a alzar la voz. No le tengan miedo a romper paradigmas. Y no le tengan miedo a luchar por lo que ustedes creen dignos. Creo que si tenemos una herramienta fuerte, es la herramienta de la voz, ¿no? Y que con la voz podemos lograr grandes cosas. Que se cuestionen. Cuestionar pensamientos, cuestionar ideologías que han sido aprendidas, que se cuestionen y que realmente se pregunten, si ustedes estuvieran ahí el día de mañana, ¿qué les gustaría para su final? Sí, Eso. porque muchas veces decidimos desde un lado sin saber, ¿no? Desde el privilegio de tener salud, que es el mejor privilegio que podemos tener. Sí, el mejor. Gracias, Sam. Gracias por compartir tu historia, por compartir tus aprendizajes, tu sabiduría, todo este camino recorrido. Gracias y por tu Nada que activismo. agradecer. Antes de cerrar, me gustaría hacerte 10 preguntas rápidas. Em, lo ideal es que contestes una respuesta corta, lo primero que te venga a la mente, ¿va? Ok. Para ti, ¿qué es crear? Transformar. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Amor. ¿Qué alimenta tu alma? Amor. Uno de tus autores favoritos. Brian Weiss. Uno de los mejores libros que has leído. Muchas vidas, muchos maestros. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Enfréntate, confróntate y rompe todo lo que hay dentro de ti para construirte nuevamente. El problema más urgente para la humanidad. Empatía. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Vivamos con compasión, sin temor y sin miedo y respeto absoluto ante todo. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Morirme, casi morirme. ¿Cómo defiendes tu derecho a crear? Gritando y alzando la voz hasta que este cuerpo me aguante. Que no importa qué tan caótico parezca, la voz nadie la calla. Nadie la calla. Qué Eso. lindo, Sam.
¿En dónde te pueden encontrar la gente en redes sociales y en dónde la gente puede apoyar la ley Trasciende para quienes conecten con la ley Trasciende? En redes sociales me encuentran en Instagram como SamaraMM, en TikTok como sam.mm y en Facebook como Samara Martínez, Ley Trasciende. Y pues quien se quiera sumar puede firmar en change.org/Ley Trasciende para que se sienta, ¿no? la fuerza ciudadana, porque estoy segura que si algo va a lograr esto, va a ser la fuerza, la presión y la unión social, aparte del amor que creo que todos tenemos por nuestra vida. Divino, Sama. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias, compartirte, por ¿no? Al compartir tu contrario, sabiduría. Gracias por todo. muchas gracias a ti.